septiembre comenzamos con el ciclo de charlas y conferencias de implementación del Código Procesal Civil y Comercial para la provincia de Corrientes, que va a entrar en pleno funcionamiento para toda la provincia el 1 de diciembre de este año. Este nuevo paradigma, este nuevo orden procesal para la provincia, es importantísimo que nos preparemos y estemos listos para lanzar este nuevo proyecto que estamos todos inmersos, todos somos protagonistas, empleados, funcionarios, jueces y jueces del Superior Tribunal de Justicia. Hoy también nos acompañan el doctor Arsenio Moreira, es juez de la Cámara Civil, Comercial y Laboral, Familia y Menores de la ciudad de Santo Tomé, el doctor Agustín Martín Gatti, juez civil y comercial de la ciudad de Paso de los Libres, el doctor Roberto Candás, juez civil y comercial de la ciudad de Goya, y el doctor José Osvaldo Ledesma, juez de paz de la ciudad de Verón de Estrada. El tema de hoy va a ser tutela judicial efectiva, su interpretación, ejercicio de los derechos sustanciales, a cargo del doctor Arsenio Moreira. El doctor Agustín Martín Gatti hablará cargas y deberes de las partes, el deber de decir verdad. El doctor Roberto Candás, enfoque práctico de los supuestos de intervención de terceros, y el doctor José Osvaldo Ledesma, reglas generales de actuación, litis consorcio, intervención de terceros. También hoy nos acompañan acá en forma presencial para todos los secretarios del equipo de implementación, Mirta Ende y Edgar Parras, y por supuesto a la secretaria de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la provincia, Alina. Muchísimas gracias a todos por la colaboración y la presencia inestimable de todos ustedes. Bueno, comenzamos. Doctor Arsenio Moreira, presidente de la Cámara Civil, Comercial, Familia y Menores de la Quinta Circunscripción Judicial, con competencia en las ciudades de Santo Tomé, Virasoro e Ituzaingó. Lo escuchamos. Buenas tardes, ¿se me escucha bien ahí? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, especialmente quiero agradecer por la convocatoria al presidente del Superior Tribunal, los ministros coordinadores, el doctor Augusto Ortiz, y ahí presente en la sala el doctor Guillermo Tema. Especialmente también agradecer la colaboración de él, Alina Montórfona, que siempre nos acompaña en todas las capacitaciones y todo lo que tiene que ver con la coordinación de la plataforma de capacitación. Bueno, el tema que nos convoca hoy día es la tutela judicial efectiva. Antes de avanzar en lo que es la implementación del nuevo Código Procesal de la provincia de Corrientes, que como decía el doctor Seman, entrará en vigencia el 1 de diciembre del corriente año, me gustaría hacer una breve síntesis de lo que es la tutela judicial efectiva como vocablo, que se confundía por ahí como que podía tener sus orígenes en la Constitución Española de 1978, o en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero en realidad el vocablo se remonta un poco más atrás a la reforma de la Constitución italiana de 1947, cuando se lo utiliza por primera vez, y en la confección de los artículos 19 y 103 de la Ley de Bonn Alemania Occidental en el año 1949. Bien, dicho esto, en cuanto al rango jurídico, también es, si bien este vocablo de tutela judicial efectiva no se halla expresamente o literalmente establecida en la Constitución Nacional, pero la doctrina constitucionalista considera de que la tutela judicial efectiva surgiría del tenor del artículo 43, que como ustedes saben es una herramienta o garantía constitucional, donde se regula la acción de amparo en sus tres niveles. Como también se considera que este vocablo podría estar inserto en los derechos y garantías no enumerados del artículo 33 de la Constitución Nacional. Sin perjuicio de ello,
tiene rango constitucional porque en el llamado bloque de constitucionalidad, en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, donde se incorporan la reforma del 94 y los plexos normativos y cartas y tratados del orden internacional, encontramos a la Convención Americana de Derechos Humanos y a los pactos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Específicamente en lo que hace a la Convención Americana, en el artículo 8 se prevé el derecho a ser oído y de acceso a la jurisdicción de todos los ciudadanos, en el cual el Estado argentino es parte del tratado de la Convención y por ende es garante de que ellos se cumplan, el derecho a la jurisdicción, el derecho a la doble instancia, que está garantizado expresamente en el artículo 8 con respecto a las cuestiones penales, y como así también surgirían, se infiere de las cuestiones civiles, tributarias, administrativas, laborales y demás. Dado que en estas materias se considera por la doctrina que está asegurada la doble instancia a través de la vía recursiva. Bien, el doctor Peirano, ustedes sabrán, es procesalista reconocido en nuestro país, considera que la tutela, nos dice, nos ilustra que la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, como le venía diciendo, que beneficia a los justiciables, tiene un deber funcional con respecto a los operadores jurídicos, a quienes estamos en el órgano jurisdiccional, y a todos los operadores jurídicos en realidad, y como así también es un principio en el sentido de ser un portador de valores. En este punto yo también me quería detener unos segundos en cuanto a la cuestión de la argumentación jurídica, que a fines de la década 60, en el año 67, la reforma Física, dentro del campo de la argumentación positivista, Ronald Working consideraba decía que el derecho es un sistema de reglas, en tanto que Karl, que era un positivista puro, consideraba que el derecho en realidad se trata de exclusivamente normas, reglas. Entonces Working, basándose en su tesis, considera de que en los casos concretos, el operador jurídico, en concreto el juez, la judicatura, resolver el caso, lo que hace es tomar o subsumir el caso a la norma literal y para los casos difíciles aplicar los principios. Los principios como forma de interpretación y ponderación para la resolución del mismo. Ahora, hay digamos una dicotomía en cuanto a qué son reglas y principios. En cuanto a las reglas son, de alguna manera, como dice Alexis Robert, que también es un jurisconsulto alemán, considera que las reglas son mandatos definitivos, en tanto que los principios son mandatos de optimización. ¿Por qué dice uno y otra perspectiva? Porque en el caso de las reglas, son aquellas que se deben cumplir o no cumplir. Es un deber ser, es lo que está regulado en derecho positivo, en tanto que los principios que comprenden los valores consisten en un hacer, es decir, en una ponderación para la aplicación del caso a través de estos principios. Miren, así avanzando un poquito en lo que ya hace a la implementación del nuevo Código Procesal Civil de la provincia de Corrientes, en el artículo primero del título preliminar, es decir, el artículo primero, el libro primero, parte general, prevé, en este título, justamente comienza con la tutela judicial efectiva. Por eso era el motivo especial que queríamos darle de connotación a este artículo, por una cuestión de que el primer artículo, y por algo está establecido allí, en cuanto a que las normas del Código Procesal Civil se deben interpretar con el objeto de hacer efectivos que los derechos sustanciales, como así también de obtener la exigencia del bien común, apuntar a los bienes sociales, apuntalar el principio de legalidad, hacer efectivo el principio de proporcionalidad, como así también el de razonabilidad. Y como punto neurálgico, entiendo yo, del artículo primero, tiene el de tratar o proponer afianzar la tutela judicial efectiva, especialmente con respecto a aquellas personas en especial estado de vulnerabilidad.
como así también, justamente ahí le dejaba en la filmina, que el código en el capítulo sexto del libro primero expresamente prevé este, el caso de las personas en condiciones de vulnerabilidad a partir del artículo 46 siguiente. Decía que el artículo primero además garantiza la igualdad real de oportunidad de las partes en el ejercicio de su derecho de defensa y que también ese proceso por el cual pasan los justiciables, tanto desde sus inicios, durante y inclusive en la etapa de ejecución de la sentencia, debe llevarse a cabo de una manera o en un plazo razonable. Bien, la tutela judicial efectiva, la doctrina mayoritaria entiende que se trata de un triple, de una triada, un triple enfoque en cuanto a la libertad de acceso a la justicia, y que consiste en la eliminación de todos los obstáculos posibles respecto de que las partes pueden acceder al servicio de justicia, como lo vamos a ver más adelante. Y obtener una sentencia de fondo, y esta sentencia debe ser conforme al artículo 185 de la Constitución de la provincia, debe ser debidamente motivada y fundada. Es decir, que además del contradictorio y la motivación que en eso, de alguna manera, se sedimenta la sentencia, además esta tiene que estar debidamente fundada, es decir, ser aplicación derivada del derecho vigente, como dice expresamente la Constitución de la provincia. Y por último, como último enfoque de la triada, es que la sentencia se pueda cumplir en tiempo razonable. Es decir, que se pueda cumplir, que sea de cumplimiento posible, que no sea ilusorio. Bien, me parece que acá en este punto es central que nos quedemos un poquitito en cuanto al esquema y metodología que nos trae el código en el título preliminar del artículo 1 al 12, que voy a tratar por la brevedad del tiempo que nos convoca, ser lo más breve posible y tratar de ser lo más claro. Entonces, dentro del esquema o metodología del código tenemos las garantías, que era lo que les terminaba de explicar en cuanto a la tutela judicial efectiva, como así también la igualdad, proceso de duración razonable, que le comentaba recién. Es decir, como dice el artículo primero, procurar afianzar la tutela judicial efectiva haciendo hincapié en aquellas personas que se encuentran en un especial estado de vulnerabilidad. También dentro de los principios está el de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad del artículo primero. Esto en realidad se desprende constitucionalmente del artículo 18 en cuanto a la legalidad, al juez natural, la ley anterior al hecho del proceso y demás. En cuanto a la proporcionalidad en todo lo que tenga que ver a los deberes de dirección que tiene en nuestro caso, en nuestro código, el juez, cuando alguna de las partes no puede dar cumplimiento a lo que efectivamente manda el deber de colaboración, por ejemplo, de las partes, el juez o por otras actitudes durante el proceso podría aplicar las sanciones que prevé expresamente el artículo 16 y el artículo 56 del nuevo código. Y en cuanto a la razonabilidad, eso también se defiende el 28 de la Constitución Nacional, que por eso justamente hablamos de proporcionalidad, dado que tanto todo lo que tenga que ver con la sanción, pero más que nada la aplicación del debido proceso adjetivo, se basa en un criterio de razonabilidad. A su vez, el artículo 4 nos trae los principios de bilateralidad y congruencia, que sabemos, eso lo terminaba el artículo primero en cuanto a la igualdad de armas, a la igualdad de oportunidades de las partes, para que ellas puedan ejercer realmente sus pretensiones durante el contradictorio, en el debate y prueba, y que el juez, en virtud del principio de congruencia, pudiera aplicar efectivamente el derecho al caso. Economía procesal en el artículo 7, como así también la celeridad y concentración procesal en estos tiempos es fundamental, dado que estamos ante, como lo voy a explicar enseguida, ante un proceso mixto. También dentro de los nuevos principios que nos trae el código, digo yo, novedoso, es el que establece el artículo 8 de no exigibilidad de otra conducta, la imposibilidad de extrema dificultad para cumplir una conducta procesal. Esto, digamos que es un principio que también se funda en el principio de razonabilidad y que se puede dar y se venía dando a través de los distintos casos jurisprudenciales que uno toma nota a través de la práctica judicial que viene teniendo, pero que quería citarle solamente uno,
para que tomemos como ejemplo que es el caso cuando, por ejemplo, hay una demandada, una asociación que hubiera sido sujeto, objeto de un incendio, su documentación a su archivo, y que al momento de ser demandado obviamente no se le va a poder compeler a que cumpla con esa documentación, atenta a que es de cumplimiento imposible. Así que me parece muy bueno, y hay otros tantos ejemplos que se pueden citar, pero por la brevedad del tiempo me detengo ahí. También tenemos en cuanto a la metodología del código, las máximas procesales justamente, de inmediación, concentración en el artículo 2, el de impulso procesal artículo 5 y el de preclusión en el artículo 2. Estas máximas procesales en cuanto a la inmediación, digamos que es el corazón, la razón de ser de la oralidad, del sistema mixto que la convoca, porque sabido que tenemos el código de un sistema mixto que se incorpora con el sistema escriturario a través de hasta la entrada de la lítica, y posterior a ello tenemos dos audiencias centrales, que es la audiencia preliminar y la audiencia final, donde efectivamente prima la inmediación, no solamente del juez que tiene que estar en la misma bajo pena de nulidad, sino también de las partes, que tienen que estar en principio, y lo vamos a ver, es que en algunos casos quizás no puedan estar, pero que el tribunal o el procedimiento, perdón, el Código Procesal se considera como un indicio negativo, ¿no? En cuanto al impulso y preclusión, como recién comentaba, se inicia por las partes de manera escrita, pero durante el proceso el juez tiene el deber, ¿no? El deber de llevar adelante de la mejor manera posible el proceso, concentrando y haciendo uso de la gravedad procesal, saneando el proceso en algunos casos, y en el caso de la audiencia preliminar, por ejemplo, debe determinar en base al contradictorio cuáles son aquellas pruebas que serían pertinentes y conducentes para resolver el mismo. Así que uno de sus deberes centrales va a ser esto en la audiencia preliminar, como así también en la de conciliar, por supuesto. Y eso es lo que yo le decía ahí en cuanto a la metodología del código, que también encontramos el deber, o deberes, y no solamente recae sobre el juez ese deber de dirección que nos habla el artículo 3, sino también de asistencia a las audiencias que nos habla el artículo 2, tanto del juez como de las partes. Y con respecto a las partes, en el artículo 4, en todo lo que tiene que ver al deber de litigar con lealtad y de colaboración en el artículo 10. Esto me parece que es trascendente, dado que en el código que aún está vigente no lo teníamos tan marcado, este deber de litigar con lealtad y de colaboración. Me parece que le voy a dejar al doctor Gatti, que va a hablar sobre el deber de lealtad de las partes, y va a hablar de decir verdad, que hace transversalmente al principio de buena fe que debe decir en todo el procedimiento. En cuanto al sistema de tipos procesales, justamente eso es lo que le venía comentando en cuanto a que la inmediación, que es el corazón de la oralidad, que está establecido en el artículo 2, y la escritura, por eso le decía que es un sistema mixto, y la publicidad y la exclusión del secretismo que veníamos teniendo anterior al protocolo de oralidad, que sabemos que está en mi clase de 2019, y esta publicidad es trascendental porque tiene varios disparadores, en cuanto me parece muy notable que es justamente el cambio copernicano que pega el código procesal, en cuanto a la inmediación que va a tener el jugador en todas las audiencias, que va a ser pública, que no solamente pueden acceder a la misma las partes, sino también los terceros, salvo aquellos casos especiales donde por razones sensibles, como cuestiones de familia, cuestiones de menores, el juez así lo ponga, pero en principio esta audiencia es pública, se utiliza todo el sistema de concentración que implica las TIC y la información, ese derecho a la información va a estar video grabado, y esto va a permitir esa inmediación, justamente lo que permite al juez tener un conocimiento mucho más acabado del caso, a través de los hechos controvertidos, la producción de las pruebas y específicamente en la audiencia final en cuanto a la declaración del testigo, declaración de las partes, y como así también la explicación que hubiera lugar cuando así se solicitara al perito. Entonces, toda esta inmediación que les vengo comentando de una u otra evidencia es lo que le da mayor rango y seguridad y un tanto de confianza en la ciudadanía. Mucho más, dado que salimos de un sistema escriturario plenamente que veníamos teniendo,
anterior, que repito, del protector de oralidad, en cuanto todo se plasmaba en actas de audiencia donde quedaba de alguna manera subjetivada la audiencista, ¿no? No era lo que el juez de alguna manera tomaba nota en forma directa del caso. Entonces, esta inmediación no solamente es una mejora para el juez de primera instancia, sino también para nosotros en la Cámara, que vamos a utilizar este sistema de mediación, pero como decía Ana Clara Pauletti en su clase anterior que había dado en una oportunidad escuché en la clase de oralidad, que había dicho, en cuanto estamos en una inmediación secundaria. Es decir, que si bien no lo vemos en directo a esa audiencia, pero sí lo podemos realizar justamente en la revisión de ese video que nos llega a cámara con el recurso. Justamente mañana martes 21 de septiembre, vamos a tener una audiencia a través de un recurso de revisión, un recurso de apelación, pero que previo a resolver, veíamos la posibilidad de poder llegar a una conciliación, que también es una facultad que compete a la Cámara, porque es autoridad del recurso. Así que vamos a tener la posibilidad de poder, de alguna manera, ampliar esa audiencia que se hizo en primera instancia. Así que imagínense, eso nos va a ayudar a entender mucho más los hechos controvertidos y, por supuesto, que utilizando la sana crítica racional, resolver de mejor manera el proceso. Bueno, me parece que eso es en cuanto a la metodología del código, y me parece importante resaltar. Por supuesto, volviendo al artículo primero, yo le decía que para mí, modo de ver, el sistema central marca el afianzamiento de la tutela judicial efectiva. Y para eso, en el capítulo sexto del Código Procesal Civil, nos habla de las personas vulnerables, de la especial protección de las personas vulnerables, en el cual los operadores jurídicos van a tener que aplicar. No solamente en lo que está escrito, las normas, sino también los principios que le venía comentando, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los tratados internacionales de derechos humanos y específicamente esta acción de la Brasilia que si bien no tiene rango constitucional, porque no está inserto del inciso 22 de la Constitución Nacional, pero que es una convención que lo ha firmado el Estado argentino y que lo ha incorporado a su derecho interno a través de las acordadas que firmó la acordada número 5 del año 2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la acordada 34 del año 2010 de este Superior Tribunal de Justicia. Bueno, y específicamente lo que trata de proyectar esta acción de la Brasilia es de contener a todas aquellas personas que en el caso, que estamos hablando de un caso concreto, que por su edad, discapacidad, pertenece a una comunidad indígena, o por razones económicas, o por una cuestión migratoria, migración interna, o por cuestiones de género, que estamos en boda, o pertenece a minorías, que pueda ver de alguna manera obstaculizada su acceso a la justicia. Por eso es importante. ¿Y a quién va dirigida esta acción de la Brasilia y todo lo que tenga que ver con la tutela judicial efectiva? A todos los operadores, tanto de un lado como del otro demostrador, es decir, a los auxiliares de la justicia y a los auxiliares de la administración de justicia, en sus distintos estamentos de las fuerzas de seguridad y demás, y de este lado del mostrador a los judicantes, a los que ejercemos la efectiva jurisdicción, como así también al Ministerio Público, que es el encargado del Contralor y que tiene que de alguna manera llevar adelante la bandera de esto de la vulnerabilidad para que se haga efectivo sus derechos. Así que me parece muy importante que esto expresamente me parece avanzada que se haya incorporado expresamente en el código. Por último, no quería dejar de citarle un caso donde, en un caso de restitución de menores, en este tribunal de acá de Santo Tomé, hemos aplicado toda esta normativa internacional. Esto que era un niño que había sido, se le extrajo de su centro de vida, que era en Santo Tomé, y se le traslada a la provincia de Buenos Aires, y bueno, a partir de ahí comenzó a litigar la madre, que vivía acá en Santo Tomé, comenzó a litigar porque el padre se lo había llevado a la provincia de Buenos Aires, a una ciudad de Punta Alta. En ese contexto histórico, esto ocurrió en el año 2014-2015, había solicitado expresamente al judicante de primera instancia
que se le integra al niño. Entonces lo que hizo, de alguna manera, el juez de primera instancia es darle la posibilidad que la madre vaya directamente a la provincia de Buenos Aires a visitar a su hijo, pero partíamos que el centro de vida del niño estaba acá en Santo Tomé, entonces ahí como que ese era el agravio, llega a la Cámara, y nosotros en la Cámara aplicamos el caso de Fornerón del año 2012, ¿eh? En cuanto al tratamiento especial de las personas en estado de vulnerabilidad, como así también el plazo razonable, en el que debíamos darle la celeridad que estábamos ante la cuestión de menores, el régimen de, justamente de restitución de menores, donde aplicamos otros parámetros también, el tema de la vulnerabilidad por una cuestión de género, de la madre, la Convención de Belén do Pará, que fue ratificada por la Ley 26485, como así también la CEDAW, la Convención sobre todas las formas de eliminación y de discriminación entre la mujer. Y por supuesto la 100 regla de Brasilia. Lo que hicimos es ordenar un informe interdisciplinario para que se pudiera tomar cabal razón de cuál era la situación de menores en la provincia de Buenos Aires. Pero lo importante que quería citarles en este momento era que se había aplicado toda la normativa internacional con mucha anterioridad, porque esta es una sentencia del año 2015. Estamos 6 años y que veníamos aplicando. También en otro caso... Doctor Moreira. Sí, con esto termino. Sí, por favor. Sí, también tuvimos un caso en el ambiente laboral, en el campo laboral, donde una persona que tuvo una lesión del casi 21% de incapacidad parcial permanente, que es un siniestro que se inició en el año 2005, y en el año 2015 recién estábamos viendo el recurso de apelación, y donde estaba en juego la aplicación de la tasa compensatoria con respecto al capital de sentencia. En ese caso, aplicando el plazo razonable, estábamos ante una persona vulnerable. Hemos aplicado justamente el presidente Fornerón de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como así también la 100 regla de Brasilia, que le venía comentando recién. Y finalmente, decirle que dentro de la metodología del código y del título preliminar tiene un doble propósito, que es diagramar el espíritu que contiene las reglas, toda la normativa procesal, y por otro lado, facilitar su interpretación, como así también su ponderación a los fines de la praxis y resolución de los casos que nos llegan a la jurisdicción. Finalmente, Karina, y con este término, quiero dejar un mensaje que nos dejaba en realidad el Papa Pablo VI: si quieres paz, trabaja por la justicia. Y bueno, muchísimas gracias a todos y queda la posibilidad de una consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moreira. Muy clara su explicación. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir para escuchar al doctor Agustín Martín Gatti, es juez comercial de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Paso de los Libres y competencia territorial en Paso de los Libres y Montecaseros. El tema: cargas y deberes de las partes, el deber de decir verdad. Doctor Gatti, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes, doctor Seman, ¿cómo anda usted? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería saludarlo a todos los ministros que estén conectados, a los jueces, a los secretarios, a los abogados, a los participantes en general. Y muy agradecido por haberme hecho partícipe de esta conversatorio o charla sobre el futuro nuevo Código Procesal Civil y Comercial que vamos a tener de ahora, la implementación de manera inminente dentro de 2 meses y medio. Para la mayoría que no me conoce, me presento: yo soy Agustín Gatti, soy juez civil y comercial, contencioso administrativo de la ciudad de Paso de los Libres, con competencia residual en familia, y subrogo a los jueces de garantía y a los jueces del TOP, del Tribunal Oral Penal de Paso de los Libres. Antes de ejercer de haber ingresado a la magistratura, fui 10 años abogado de la matrícula, 2 años ejercí como secretario en un juzgado y hace 4 que estoy como magistrado. Esta suerte de experiencia que tengo en todo este
antecedente que he adquirido, también me ha llevado a reflexionar sobre los cambios que se vienen sobre el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. No cabe duda que el futuro código va a ser un avance indiscutible, que van a ser operativas las cuestiones convencionales que fueron reconocidas por nuestra Constitución Nacional, por nuestra Constitución Provincial, y que ya habían sido reconocidos también por el trabajo de muchísimos jueces a través de la jurisprudencia. También en base a las charlas que tengo con varios operadores del sistema judicial, los abogados, los secretarios, los empleados, me han llevado a realizar una suerte de reflexiones y he encontrado puntos positivos como también puntos negativos. Entonces he decidido a través de esta charla dividir en dos mi exposición. Primero dedicarme a lo que me encomendaron, que es hablar sobre el deber de decir verdad. Y luego voy a ver si puedo hacer una suerte de críticas constructivas para el futuro. Como bien lo dijo el doctor Sema ya en la charla anterior, porque estamos ante normas que no son perfectas, sino perfectibles. Así que, bueno, sobre el deber de decir verdad, encontramos que nuestro código presenta el deber de decir verdad a través de varios articulados desparramados a través de la norma. El deber de decir verdad o la verdad en sí como objeto resulta discutible en varios ámbitos, en la ciencia, en la lógica, en la filosofía. El problema es que también nosotros como operadores judiciales o como en el ámbito del derecho, el derecho como ciencia abarca todos esos campos. Como dije, la ciencia, la lógica y la filosofía. Lo paradigmático por ahí es que la justicia o nuestro ideal de justicia necesita de la verdad para llegar a una sentencia justa. Y ahí está la cuestión, o sea, cómo llegamos a la verdad. El proceso nos va a servir, y siempre nos ha servido en realidad, para la reconstrucción de hechos, de hechos que las partes alegan en sus procesos de lo que creen que realmente aconteció o lo realmente acontecido. El proceso necesita, como dije, de esa verdad. La verdad es una relación, estuve buscando como le dije, en varios ámbitos a ver qué significa verdad y qué significa verdad para nosotros como operadores del derecho, y sería la conformidad o relación o correspondencia con lo que la parte alega que realmente aconteció. Entonces, la parte debe exponer sus hechos de la manera más real posible y nosotros como operadores judiciales debemos buscar esa verdad a través de información de calidad. Últimamente se está utilizando mucho esa frase, información de calidad. Nosotros como jueces debemos buscar información de calidad para que la parte empírica que ingresa al proceso a través de las pericias, a través de todos los medios de probatorio que tengamos, podamos encontrar o acercarnos a la verdad para poder dictar una sentencia justa. Ya si nos metemos un poquito en el ámbito de la filosofía, que suele ser muy difícil a veces, Platón en su momento ya decía que la verdad es el discurso de las cosas como son. O sea, no hay otra verdad, sino que la cosa es como es. Aristóteles también seguía en esa rama, porque decía que la verdad es afirmar lo que es y negar lo que no es. Por ahí el problema que se nos va a presentar a todos los que trabajamos en el proceso es que la verdad a veces posee muchas significaciones y hasta posee significaciones subjetivas de las partes. Pueden existir varias verdades en un mismo proceso, por los rasgos subjetivos como destacaba, pero no quiere decir que sean falsos. Entonces ahí va a estar lo difícil para nosotros como jueces navegar en esas subjetividades como para tratar de
dilucidar cuál es la verdad. Entonces, como le venía diciendo, a lo largo del proceso tenemos que las partes deben alegar lo hecho en forma completa, conforme lo establece el artículo 15, inciso C, de forma completa y adecuada a la verdad. Aportar las pruebas tendientes a probar esa verdad, expedirse después de la parte cuando contesta debe expedirse sobre la veracidad de los hechos. Inclusive, no solo las partes, sino que también el juez va a tener el deber, la obligación del juez de esclarecer la verdad, dice el Código Civil en su artículo 56, inciso M. Sin duda, analizando, ¿sí? Viendo el significado de verdad que quiso darle el legislador, sin duda es una derivación, por lo menos como un poco lo adelantó el doctor Moreira en la exposición anterior, es un poco la derivación del beneficio, no del beneficio, sino del principio de buena fe, del principio de lealtad, del principio de colaboración que debemos tener no solo las partes, sino también el juez en el proceso. También podemos ir un poco más allá, porque todos los que participamos, los que hemos tendido para ser abogados, los que estamos en la magistratura, todos tenemos una suerte de noción consciente e inconsciente de que el proceso, ya no solo porque lo establece el código, sino de que el proceso siempre buscó la verdad, y es una imposición, hasta podríamos decir moral, de lo que queremos el bien para la justicia. Así que como coincido por ahí con el doctor Moreira, porque él hablaba de que las partes debemos colaborar con el proceso, y es fundamental que las partes colaboremos, cooperemos con la búsqueda de esa verdad, y no dinamitar el proceso por ahí con ciertas cuestiones que debían la atención del magistrado. Como lo venía diciendo, y para ir terminando todo este tema de la verdad como deber en nuestro Código Civil, faltar a la verdad en el Código va a tener como sanción que va a servir como indicio para el magistrado en una futura sentencia o resolución. Y también puede ser pasible las partes de que se le aplique multa severa, porque establece el código que se puede aplicar una multa de hasta 20 just. Así que, resumiendo, va a ser una tarea muy difícil para todos los jugadores en este campo dudoso de qué significa la verdad, de qué va a significar la verdad para uno, qué va a significar la verdad para otro, qué va a significar la verdad para el proceso. Y va a ser una tarea que justamente va a ser una tarea jurisprudencial por la que seguramente iremos marcando el camino, y en su momento seguramente va a llegar para que el Superior Tribunal indique o fije un criterio al respecto. Como le dije, iba a dividir mi exposición en dos. Hasta aquí el tema de la verdad, voy a tratar de ser resumido y conciso. Y ahora voy a hacer las reflexiones que, como le comenté, que en base a la experiencia, a las charlas que tuve con varios operadores del sistema judicial, voy a pasar a un modo crítico, por así decirlo, o reflexivo crítico, para resaltar algunos puntitos que por ahí no nos estamos teniendo en cuenta, o vi que a lo largo todavía de las charlas no se han expuesto, pero que es bueno hacerlo para tratar de si son puntos negativos, tratar de modificarlos en el futuro. En principio veo que este Código Procesal Civil fue sancionado a la par del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. Y el Código Procesal Penal ha abandonado todo indicio inquisitivo con relación al proceso para transformarse en garantista acusatorio. Cuando ingresamos, digamos, en cambio nosotros como civilistas estamos manteniendo todavía un sistema mixto, inquisitivo, atenuado, por supuesto, como siempre,
inquisitivo y dispositivo. De hecho, hay un montón de deberes que han pasado a la parte al juzgado y que van a implicar en su momento una serie de reformas que lo vamos a tener que realizar. Entonces, por ahí lo llamativo es que no se haya debatido profundamente o en la parte legislativa a través de las comisiones, que vamos a tener la coexistencia de estos dos sistemas. Por un lado, el sistema acusatorio garantista en el Código Penal, y nosotros en el civil vamos a seguir teniendo dispositivos inquisitivos, un sistema mixto. Si bien también este sistema de discusiones de dispositivo inquisitivo está siendo superado por el sistema colaborativo, donde las partes y todo, hasta el juez, en un sistema horizontal deben buscar avanzar con el proceso y tratar de impartir la justicia en base a la verdad, como veníamos a leer al principio. Ese es uno de los puntos. Después tenemos que en los juzgados, como otro punto crítico, reflexivo, que la mayoría de los juzgados del interior somos juzgados multifueros, y saltamos de un código a otro, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esta cuestión multifuero a veces lleva a que estemos en contacto también con un sinnúmero de plataformas virtuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos actualmente, al día de hoy y próximo a implementarse el Código Procesal Civil el 1 de diciembre, tenemos correo electrónico, tenemos forum, tenemos web, servidor cliente en el interior, tenemos Unix web, tenemos Unix servidor cliente en el interior, Unix web en Capital, tenemos Invenet ahora para la grabación de la audiencia, usamos web, usamos WhatsApp, con el plus de que ninguna de estas plataformas se están interrelacionando o las informaciones se pueden guardar en una y otra. Entonces estamos entrando a una, bajando a otra, guardando en una, escaneando, subiendo, que es una cuestión que debemos tratar de solucionar a través del departamento informático correspondiente, ¿no? Porque la tecnología, sobre todo, como le dije, a los juzgados multifueros, que tenemos múltiples tareas y a veces se pierden muchas horas hombres en las tareas diarias. La tecnología debería llegar, así como lo establece el Código Procesal, el futuro nuevo Código Procesal, a través de los expedientes digitales, de las subastas electrónicas, de las firmas digitales, etcétera, para facilitar el trabajo y a veces no tanto para agregar más trabajo, sobre todo como le vengo señalando en los juzgados multifueros del interior. Por eso no quería dejar pasar esta oportunidad para charlar al respecto y señalar estos puntos. Son puntos que están llamando la atención mucho, están preguntando cómo va a ser, etc. Tampoco podemos olvidarnos que la implementación de este Código Procesal Civil tiene disposiciones transitorias y complementarias que facultan al Superior Tribunal de Justicia a dictar normas reglamentarias y a que el traspaso y la implementación del código sea de una manera ordenada. Por eso, como lo dije hace un ratito, la dirección de informática es fundamental y el feedback que va a haber que tener de preguntar, de ver cómo se puede solucionar con los juzgados del interior ciertas cosas, va a ser muy importante para desarrollar los sistemas que podríamos llegar a implementar. Entonces, a manera de conclusión, desde la sanción del anterior código que estamos por abandonar, teníamos el artículo 360 que hablaba de la audiencia preliminar y ya teníamos una suerte de sistema escrito y oral. Que el artículo 360 había estado suspendido y fue levantada la suspensión por el Superior Tribunal a través de la acordada que dispuso el juicio por audiencia, lo cual significó un avance y
y dispuso la eliminación del juez y aceleró un montón de procesos que como punto positivo es innegable. Y por eso, para ir redondeando, me gustaría recordar lo que una vez mantuve ante el Consejo de la Magistratura cuando estaba rindiendo como para el cargo de juez, que todos los jueces y todos los abogados debemos tener como mínimo estas 3 características. Tenemos que tener curiosidad intelectual para seguir capacitándonos en todo porque si paramos de capacitarnos nos volvemos menos abogados, como ya dice, no me acuerdo qué decálogo. Tenemos que tener inteligencia emocional para tomar decisiones reflexivas, meditadas, y no ser alcanzado por pasiones, o sea, de manera objetiva. Por eso tenemos que tener curiosidad intelectual, inteligencia emocional y tener versatilidad. La versatilidad actualmente es un requisito esencial porque tenemos que ser capaces de adaptarnos a todos los cambios. Así que bueno, abandono mi modo reflexivo crítico, sin lugar a dudas, sin críticas constructivas y que deriven en una ardua tarea autocrítica, no vamos a poder lograr nuevamente el prestigio que como operadores judiciales y que la justicia se merece. Así que, bueno, muchas gracias, espero no haberlo aburrido y le paso la palabra al siguiente expositor. Muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Alina, sí, te escucho. Sí, doctor. No, voy a aprovechar que me ha cedido la palabra. Muchas gracias, doctor Gatti. Sí, la verdad que hay que reflexionar muchísimo para ver cómo avanzamos en este nuevo sistema, ¿no? Doctor, hoy me fue transmitido por el doctor Nis que no podía ingresar hoy a la tarde por un compromiso a esta sesión. Simplemente eso quería anunciarles a todos y nos va a acompañar el próximo miércoles. Doctor, si quiere presentar al próximo disertante. Sí, doctor Gatti, muchísimas gracias, muy clara su exposición. Después vamos a debatir la verdad en el proceso y la función del juez en la verdad. Bueno, a continuación vamos a escuchar y aprender del doctor Roberto Candás, juez civil y comercial y contencioso administrativo de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Goya y competencia territorial en Santa Lucía, Esquina y San Roque. Es también multifuero y subrogante de otros juzgados que tienen otros procesos. Así que le damos la bienvenida al doctor Roberto Candás. Bueno, buenas noches. Quisiera agradecer en primer lugar acá al doctor Seman y a toda el área de capacitación que nos convocó a esta charla un poco informal y que nos obligó, al menos a mí, a leer por primera vez este nuevo código procesal civil y comercial que se va a implementar a partir de diciembre. Gracias a Lina, que es la intermediaria y con la que tenemos contacto permanentemente. Y quiero también agradecer a Soledad Cano, que fue la que me elaboró estos PowerPoint, porque yo no tengo idea de esto, y que trabaja en el juzgado conmigo. Muchas gracias. Bueno, el tema que me tocó a mí son, digamos, aspectos prácticos de la intervención de tercero. Es muy difícil empezar a hablar de un caso en particular sin hacer una introducción, por eso el doctor, que me va a seguir en el uso de la palabra, me cedió que hable también un poco de intervención de terceros. Y como podrán ver ahí en la imagen del
del Power, el requisito fundamental o de admisibilidad para que exista intervención de tercero es que exista un proceso. Un proceso en el cual hay dos partes, digamos, que está polarizada por dos partes, que es el actor y el demandado. Tiene que haber alguien que reclama frente a quien reclama. Después están los terceros, que es una persona, como dice el Power, una persona distinta a las partes que se introduce al proceso una vez que este ya está iniciado. Ese tercero puede ser un tercero que es totalmente ajeno a la relación procesal, como pueden ser los testigos o los peritos. Y pueden ser terceros que forman parte de la relación procesal y que intervienen por un derecho propio. Ahí tenemos a los terceros liticonsorciales, a los terceros excluyentes y a los terceros que han sido citados en garantía. Y por último tenemos los terceros que también forman parte de la relación procesal, pero por un derecho ajeno con interés propio, que es el tercero adhesivo simple o coadyuvante. Y en una tercera categoría estarían los legitimados, que puse a ellos como legitimados, que serían una especie, o mejor dicho, una noción más restringida del concepto de partes. Estos legitimados se llaman legitimados porque pueden ser titulares parciales de la relación jurídica procesal, como por ejemplo los acreedores o deudores solidarios, que solo son legitimados en parte en esa relación procesal. Y por el otro lado están los que no forman parte o no son titulares de la relación procesal, que son que se advierte o se observa en una acción subrogatoria o el cónyuge o pariente dentro del cuarto grado que promueven una restricción de la capacidad en los términos del artículo 33 del Código Civil y Comercial. Bien. La intervención de terceros, como se puede también observar ahí en el Power, puede ser voluntaria o espontánea o provocada, coactiva o obligada, conforme se desprende de los artículos 43 y 44 de nuestro nuevo Código Procesal. Dentro de la intervención voluntaria podemos tener también, como ya dije anteriormente, tenemos el tercero coadyuvante, que está en el artículo 40, el tercero adhesivo liticonsorcial, que está en el 41, y el principal o excluyente, que es el artículo 42. Siguiendo, ahí yo les puse también que el adhesivo al coadyuvante tiene un interés jurídico que coincide con el alegado con algunas de las partes, pero no es una parte autónoma, a diferencia del tercero adhesivo liticonsorcial, que tiene plena autonomía y actúa como las partes principales. Y tenemos después la figura del tercero principal o excluyente. Este es un tercero que, siguiendo lo que hablaba el otro día Pablo Teller de los aparecidos y desaparecidos, hay autores que dicen que el tercero principal o excluyente no estaba contemplado en nuestro Código Procesal anterior. Y el argumento central para sostener esa teoría era el artículo 90, que le voy a leer para que se quede claro, que dice que el artículo dice, el 90 inciso, según las normas del derecho procesal, sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado. Y el artículo 91, en el último párrafo, dice, en el caso del inciso segundo del mismo artículo, el interviniente actuará como liticonsorte de la parte principal y tendrá las mismas facultades procesales. Es decir, que el tercero que intervenía debía colocarse al lado del actor o al lado del demandado, y tenía sus mismas facultades procesales. Pero no podía aparecer un tercero principal o excluyente que inicie
o que formule la pretensión que vaya en contra del actor y del demandado. Eso era una posición que en la práctica en realidad estaba, creo que estaba totalmente superada, al punto de que en la mayoría de los juzgados se aceptaba la intervención del tercero principal o excluyente, que es aquel que interpone una pretensión en contra tanto del actor como del demandado. Es el típico caso en que el actor y el demandado A y B discuten sobre la propiedad de una cosa y se presenta un tercero C y dice: la cosa sobre la que están discutiendo A y B no es de ustedes, es mía. Sería mejor derecho. Exactamente. Eso se da mucho en el caso de las posesiones veinteañales, y eso ha sido aceptado. Por eso le digo, esta clase, este principal o excluyente que muchos decían que no estaba contemplado en los códigos, fue aceptado jurisprudencialmente por la mayoría de los tribunales, y para ello, como el objetivo central de mi charla era exponer casos prácticos, creo, y no quiero extenderme mucho, pero quiero citar para que tomen nota, hay dos sentencias de la Cámara Civil y Comercial de acá de Corrientes, que la verdad que son muy ilustrativas y no tienen desperdicio. Esa sentencia es la sentencia número 67 del año 2019, si quieren tomar nota, que con un voto de la doctora Patricia Álvarez Marasco, que es un voto excelente. Y el otro caso que puedo citar, y que por supuesto este caso llegó al Superior Tribunal, y donde admitió a este tercero principal excluyente, y también hay otro voto, también de la Cámara, de la Sala 4, que fue dictado por la doctora Beatriz Benítez de Ríos Brisco, que también, en el cual hace toda esta clasificación que yo estoy haciendo acá en el Power, lo hace de una manera perfecta, y les recomiendo mucho la lectura, que es también la sentencia número 284 del 2020. Sentencia que fue confirmada recientemente por el Superior Tribunal por sentencia 79 del 2021. En ambos casos se trataba, como yo les dije, de posesiones veinteañales. En un caso era un señor que pretendía adquirir la propiedad de todo un inmueble que previamente había abierto el sucesorio de su padre, y se presenta un hermano que a quien fue citado por el actor como tercero, y pretende colocarse al lado del actor y que el inmueble se le adjudique también a él. Y por supuesto no fue admitida su intervención como actor, sino como tercero, porque él estaba, digamos, interponiendo una acción que iba en contra tanto del titular registral como del propio actor, que era su hermano, que pretendía todo el inmueble, y él pretendía ocupar el lugar también del actor para que se distribuya el inmueble entre los dos. Y el segundo caso, el que cité, que con el voto de la doctora Álvarez Marasco, también es un caso de una posesión veinteañal de un señor que inicia una posesión veinteañal de un inmueble, y al iniciar la demanda manifiesta que había cedido parte del inmueble que pretendía adquirir a sus hijos, a dos de sus hijos, quienes habían construido en ese inmueble también sus respectivas viviendas. Se le corre traslado al titular registral, y el titular registral promueve una reconvención por reivindicación contra el actor, pero no así contra sus hijos
que también ocupaban el inmueble y cuya presencia en ese inmueble se había constatado en distintas infecciones oculares. Y lo bueno de ese caso que con el voto de la doctora Álvarez Maraco, que es el único caso que yo vi o parecido a ese, es que se introduce este tercero directamente ya en la segunda instancia, interponiendo un recurso de nulidad. Y bueno, ahí lo que analiza, en un principio analiza si podía o no intervenir en segunda instancia y después termina resolviendo sobre el fondo y también habla sobre los alcances de la sentencia, si la sentencia que se había dictado en primera instancia le alcanzaba o no a ese poseedor que vino a plantear el recurso de apelación, que vino a plantear el recurso de nulidad. Es un voto muy interesante que también les recomiendo la lectura. Y después tenemos, para seguir, terminado lo que es tercero principal o excluyente, también tenemos la intervención cuando puede ser obligada, que a petición de parte tanto del actor o del demandado en los términos del artículo 43, o puede ser dispuesta de oficio en los términos del artículo 38 y 56, inciso L del nuevo Código Procesal. Después tenemos los alcances de la sentencia, y para mí esto es lo fundamental. El alcance de la sentencia respecto del tercero coadyuvante, el artículo 40 nos dice que no son alcanzados por la sentencia, solo puede afectar su interés propio. Y el artículo 45 dice que son alcanzados por la sentencia y la decisión será ejecutada contra terceros, salvo impedimento valorado por el juez en el artículo 45. Esto para mí es el punto central, pero vamos a seguir en el segundo la próxima imagen que les voy a mostrar. Y vamos a terminar diciendo que la intervención de oficio se puede dar un liticonsorcio facultativo, en el cual la citación puede o no ser dispuesta por el juez, porque la sentencia se puede dictar sin la intervención de ese liticonsorte. Y después tenemos el liticonsorcio necesario, en la cual la sentencia no puede dictarse válidamente si no se integra la litis. Bien. Y estas son las formas de citación obligada, que le doy los casos, que son la denuncia de litis, que el sujeto pasivo cuando se cita al sujeto pasivo de una eventual pretensión regresiva, o del colegitimado, por ejemplo, el principal excluyente o el dueño del guardián, que están los artículos citados ahí. Después tenemos la comunicación de personas cuando se demanda para que se cite al legitimado a intervenir en el proceso. Cuando se demanda a un tenedor, a un usufructuario o a un poseedor, esas personas tienen la obligación de citar al legitimado a intervenir, bajo apreciamiento de responder por daño y perjuicio. Y tenemos después la citación del tercero pretendiente excluyente en toda parte de la cosa litigiosa, que se suele dar también en los casos de pago por consignación por la incertidumbre de los acreedores. Es decir, una persona quiere pagar y no sabe a quién debe pagar porque varias personas se arrogan la calidad de acreedor, entonces puede hacerlo a través de la citación en un pago por consignación en los términos del artículo 904. Y por último tenemos la citación de evicción, que una persona que adquiere una cosa, cuando
cuando se le reclama la propiedad de esa cosa, tiene la obligación de, tiene que citar a su vendedor para que, por la garantía de evicción, en los términos del artículo 1046 y 1048 del Código Civil. Nuevo, por supuesto. Y esto para mí es el punto central, o por lo menos para mí es lo que genera mayores problemas en el tema de intervención de terceros, que es si la sentencia les va a afectar o le va a alcanzar o no a esos terceros que intervienen en el proceso. Según el artículo 40 de nuestro nuevo Código Procesal, dice que el tercero coadyuvante no son alcanzados por la sentencia, más allá de que pueda afectar su interés propio. Esto se da mucho en la acción subrogatoria, que el acreedor puede ejercer, dice, judicialmente los derechos de su deudor, en los términos del artículo 739 y 740. O en el caso de condominio, que solo el deudor responde frente al acreedor, pero tiene acción contra sus condóminos por los gastos que ha realizado en la conservación de la cosa común en los términos del artículo 1992 del Código Civil y Comercial. Y acá, en este punto, que dice los que son alcanzados por la sentencia. La sentencia dice, el nuevo Código Procesal, son alcanzados por la sentencia, la cual será ejecutable contra el tercero liticonsorcial y contra el excluyente en los términos del artículo 45. Acá yo puse dos cuadritos porque yo creo que hay que hacer una diferencia entre cuando el tercero es citado en garantía y se aplica la ley, el artículo 18 de la ley de seguro 17418. Sobre el particular hay un fallo que para mí es insuperable, que es el de la Corte Suprema de Mendoza en Vicente contra Camuso, y ahí tiene la cita si lo quieren leer. En ese fallo dice que una vez aceptada la citación del tercero, los efectos de la relación de los sujetos pasivos, más allá de que hayan sido sujetos pasivos que conforman un liticonsorcio facultativo, a pesar de que una vez que se lo cita y que se ingresa al proceso y que es aceptado por las partes, debe resolverse como si se hubiese constituido un liticonsorcio pasivo necesario. ¿Y por qué esto es así? Porque se aplica la ley, el artículo 118 que dice, de la ley de seguro, que dice que la sentencia será ejecutable contra el asegurador, y además acá tiene mucha importancia este fallo de la Suprema Corte de Mendoza, que creo que se aplica en la mayoría por los tribunales, porque acá también esto no solo sirve para los efectos de la sentencia, sino también esto se debe tener, este fallo es muy importante cuando se trata de los efectos del recurso de la apelación, que había hablado una de las camaritas hace poco, no recuerdo si fue Beatriz Benítez o si fue la doctora Palomeque, o si fue, hablaron las camaritas, Durán de Casís o Palomeque, o Khrushchev. Una de ellas había hablado de la comunidad y la personalidad del recurso. Es decir, ¿qué pasa cuando una sentencia de primera instancia no es apelada por el demandado, pero sí es apelada por la citada en garantía? Es decir, si los efectos de esa sentencia se propagan o no a quien consintió la sentencia.
Según este fallo de la Corte Suprema de Mendoza, con un voto para mí excelente, en este caso particular de intervención de terceros, como se aplica, entiende ella que hay un liticonsorcio pasivo necesario, se aplica los efectos de la comunidad de recursos, no la personalidad, que es lo que está instaurado en nuestro Código Procesal. Y respecto de los otros terceros, el tercero liticonsorcial o excluyente, también se ha escrito muchísimo y se han dictado muchísimos fallos encontrados con distintas soluciones, porque el viejo artículo decía, en el artículo 96, que dice que en los supuestos de la sentencia dictada después de la intervención del tercero o de su situación en su caso, lo afectará como a los litigantes principales. ¿Qué significa esto, que lo afectará como a los litigantes principales? Hoy, el nuevo código tiene una redacción distinta, pero muy parecida. Dice: el tercero litisconsocial y el excluyente, una vez admitidos, serán alcanzados, dice, por la sentencia que se dicte. Pero el nuevo código va un poquito más allá y dice: esa decisión será ejecutable contra el tercero que, en oportunidad de formular el pedido de intervención o de contestar la citación, según el caso, hubiera alegado fundadamente la existencia de defensas o derechos que no pudieron haber sido materia de debate y decisión en el proceso. La existencia de tal impedimento para la ejecución debe ser resuelta por el juez al momento de dictar la sentencia de mérito. Es decir, pareciera ser que este nuevo artículo el artículo 45 del nuevo Código Procesal es más completo y pareciera ser de que no hay duda de que la sentencia que se dicte va a alcanzar a ese tercero litisconsorcial y excluyente y también podrá ser ejecutada contra él. Yo tengo una opinión distinta. Creo que más allá de los términos claros de este artículo, esto va a traer mucha jurisprudencia al respecto. Yo creo que va a haber que analizar en cada caso concreto si esa sentencia va a poder ser ejecutada contra ese tercero. Y le digo por qué. Ese artículo 45 que dice, que yo le acabo de leer, debe ser analizado en forma conjunta con el artículo 4 del mismo código. El artículo 4 del código nos dice que la iniciación del proceso incumbirá a los interesados y en el segundo párrafo de las partes articularán sus pretensiones y podrán disponer de sus derechos. Es decir, reafirma nuevamente en este artículo 4 el principio dispositivo. Es decir, el Código Nuevo no abandonó, a mi criterio, el principio dispositivo. Y en el último párrafo de este artículo 4 dice que el juez decidirá en forma congruente según las pretensiones y defensas deducidas por las partes, respetando el contradictorio. Es decir, por un lado reafirma el principio dispositivo y por otro lado reafirma el principio de congruencia de la sentencia. Es decir, los jueces, más allá de la nueva categoría que se le asigna ahora al juez como director del proceso, no son, a mi forma de ver o a mi criterio, no son los jueces dueños del proceso, son directores. Por lo tanto, no pueden disponer del derecho de las partes. Si el actor, entiendo yo, no quiso demandar al tercero, la sentencia
yo creo que no se va a poder hacer extensiva a ese tercero. Sobre el punto, yo hice un resumen que está en el último cuadrito ahí abajo del Power, un resumen de lo que se ha resuelto sobre el alcance de la sentencia. En un primer fallo plenario que del año 88, en Carenzo, ahí está la cita, se resolvió que la sentencia no podía, cuando en el caso de que el tercero sea citado por el demandado, no podía ser afectado por la sentencia o no se le podía aplicar la sentencia, no se podía hacer extensiva la sentencia al tercero, porque se estaría afectando el principio de congruencia y por la falta de demanda del actor. Eso en resumen, por supuesto. En el segundo fallo plenario del año 92, en el caso Valebona, también con la cita, se dijo que el tercero citado por el demandado constituye con él un liticonsorcio pasivo facultativo, por lo tanto tampoco se lo podía extender los efectos de la sentencia. Después de estos dos fallos plenarios aparece un fallo de la Corte Suprema que es del año 85, en el que dijo que si, vuelvo a repetir, esto está sumamente resumido para que pueda ingresar en el PowerPoint. La Corte dijo, en resumen, de que si el tercero que intervenía en el proceso pudo haber ejercido plenamente su derecho de defensa, no había razón o motivo para que no se extienda los efectos de la sentencia a ese tercero, porque lo contrario implicaría un dispendio jurisdiccional inútil. Cuando, como ya lo acabo de decir, el tercero pudo defenderse y ejercer plenamente su derecho de defensa. En los mismos términos se pronunció también, casi en el mismo año, la Suprema Corte de Buenos Aires, pero con otros fundamentos. Basó sus fundamentos en el artículo 163, inciso 6, que habla de las circunstancias sobrevenientes del proceso que los jueces deben merituar a la hora de dictar una sentencia y que su inclusión en la condena, cuando pudo ejercer el derecho de defensa, no vulneraba este principio. Y por último... ¿Andás? Sí. ¿Vamos cerrando? Sí. Me estoy mareando. Y por último, el último fallo de la Corte Suprema del año 2019, con su actual composición, que es el fallo Fernández contra Unilever, que la mayoría de la Corte, la actual Corte Suprema, dijo que no corresponde condenar al tercero porque que no fue demandado por el actor, porque de lo contrario se estaría afectando el principio de congruencia y habría una grave afectación del derecho de defensa que está consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En síntesis, con este último fallo de la Corte Suprema, yo entiendo que no podría, más allá de la nueva redacción de este artículo 45 del nuevo Código, hacerse extensivos los efectos de la sentencia a ese tercero interviniente que no fue demandado por el actor, porque se estaría, según mi criterio, afectando el derecho de defensa y también el principio de congruencia. ¿Por qué? Porque el nuevo rol o el nuevo perfil del juez en este nuevo Código Procesal, ahí yo puse tres casos: un juez espectador, un juez director del proceso y un juez dueño del proceso. Reitero, el juez en nuestro nuevo Código Civil y Comercial es elevado, de acuerdo al artículo 3, a una categoría de director. Y por lo tanto, no lo podemos transformar en el dueño del proceso. Sigue rigiendo el principio, como le dije anteriormente, está en el artículo
4, que es el principio dispositivo, se mantiene, y el principio de congruencia. Y lo que sí, el nuevo rol, en este nuevo rol del director del proceso, vemos que hoy no solo es elevado a la categoría de director del proceso, sino que hoy está obligado a fallar teniendo en cuenta las reglas, que son las normas, los principios, que como dijeron los que me precedieron en la palabra, son mandatos de optimización en la definición de Alexis, y tenemos los valores que fueron incorporados también en el artículo 1, 2 y 3 del Código Procesal, en el Código Civil y Comercial de la Nación. Que los valores es lo mejor que se puede resolver en cada situación particular que se presente. Para cerrar, como este nuevo rol del proceso, nosotros lo que tenemos que pensar, que después, ¿qué queremos del juez director del proceso? Que el artículo 56 del nuevo Código Procesal dice que la solución del litigio debe resolverse de una manera justa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, ¿qué le pedimos al nuevo juez? Que produzca decisiones o que produzca decisiones justas. Si nosotros lo que queremos es que produzca decisiones justas, tenemos que permitirle al juez que busque la verdad real que había hablado el doctor Gatti anteriormente, y para eso tenemos que mitigar un poco el principio dispositivo y tenemos que permitir la iniciativa probatoria del juez, del nuevo juez director del proceso. Por supuesto que esa iniciativa probatoria tiene que hacerse respetando el derecho de defensa en juicio y la igualdad de las partes en el proceso. Y para terminar, teniendo en cuenta lo que había dicho anteriormente de las reglas, principios y valores, tenía más cosas, más casos para citar, pero no me da el tiempo. Quiero cerrar con un fallo del Superior Tribunal que es nuevísimo, que es la sentencia número 116 del 2021, que está publicada en la página, sentencia 116 de este año. El doctor Seman, que es el que votó en primer término, al cual se adhirieron todos los ministros, dijo, le explico primero de qué se trataba. Se trataba de un juicio de desalojo en el cual un señor pretendía el desalojo de su hijo, de su nuera y de su nieta, que después en la segunda instancia se ríe el doctor Seman porque lo voy a criticar un poco, pero después le voy a dar la derecha. En la Cámara, a través de una iniciativa de la presidenta, que es la doctora Márquez, Liliana Márquez, se dispuso un informe socioambiental y se comprobó que ya al momento de estar el expediente en Cámara, ya solo vivían en el inmueble que se pretendía desalojar el hijo del actor y su nieta. Llega así al Superior Tribunal y el doctor Seman dictó el primer voto y dijo lo siguiente el doctor Seman, es decir, confirmó la sentencia en forma parcial, revocó el plazo el cual se debía llevar adelante el desalojo y incorporó, y esto, ¿por qué traigo a colación este fallo? Porque aparecen acá una figura de tercero que no vamos a encontrar en el código, que sería una especie de terceros paracaidistas, que vienen cayendo del Superior Tribunal a la primera instancia, porque no fueron citados en ninguna de las instancias. Pero igualmente estoy totalmente de acuerdo por el fallo y le voy a explicar por qué. Dijo el doctor Seman, de este modo, y sin perjuicio de que se mantiene firme la sentencia dictada, es decir, se mantuvo la sentencia que ordenó el desalojo del inmueble, dijo, será revocado el plazo dispuesto a esos fines, es decir, al desalojo, debiendo celebrarse una audiencia ante el juez de origen, a la que deberán concurrir tanto el actor como la copropietaria Santoro y los codemandados también representantes, y como también los codemandados, como también, dijo, representantes del INVICO con facultades para proponer y analizar
alternativa de solución previa, advertencias de que constituye un deber de la entidad hacerlo a la luz de la normativa aquí citada, en la que se deberá consensuar una salida a efectos de dar cumplimiento a lo resuelto, que no desatienda y asegure la situación de Florencia, respecto de quien todas las partes, aunque por distintas fuentes, pero todas tienen el deber moral, legal, al que no le es permitido sustraerse. Doctor Candás, vamos a cerrar, por favor. Como se podrá ver en este párrafo que le acabo de leer, el doctor Seman, en primer lugar, aplicó la regla y dijo que iba a mantener firme la sentencia en cuanto al desalojo. También aplicó principios y sobre todo el paradigma protectorio en defensa de una de las personas respecto a la cual se había ordenado el desalojo, que era una chica que fue trasplantada y que estaba protegida por la ley de personas trasplantadas. Es decir, aplicó la regla, aplicó el principio del paradigma protectorio y por último hizo lo que a mi criterio que yo puse ahí, aplicó también valores, es decir, resolvió, creo yo, lo mejor para este caso particular y dijo que debía citar a representantes del INVICO con facultades para proponer y analizar alternativas de solución, previa advertencia al INVICO de que constituye un deber de esa entidad de hacerlo a la luz de la normativa que citó el doctor Seman, y que de ese deber, todo en protección o para asegurar a Florencia, que era la chica trasplantada, y que ese es un deber moral y legal del que no es permitido atraerse a ninguna de las partes del proceso, inclusive tampoco a estos terceros que yo lo llamé paracaidistas. Bueno. Doctor Candás, muchísimas gracias. Tenemos que escuchar todavía al doctor Ledesma y después me va a decir qué tipo de juez es el que dictó esa sentencia. Bueno, ¿qué tal? Felicitaciones al doctor Candás, muy buena su exposición, muy práctica y con casos prácticos, así que hemos aprendido todos esta tarde la charla del doctor Candás. Ahora vamos a escucharlo, reglas de la actuación, litis consorcio, intervención de terceros, del doctor José Osvaldo Ledesma, juez de paz de la localidad de Verón de Estrada. Doctor, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, doctor Seman, por la invitación, junto a los doctores Rey Vázquez y Nis, que son los 3 coordinadores de este ciclo. También quisiera agradecer a la doctora Lina Montórfano por siempre tenerme en cuenta para estas actividades y siempre estar creando estos espacios tan necesarios de capacitación, sobre todo encontrándonos frente a la inminencia de la vigencia del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes. Sobre intervención de terceros no voy a hablar porque ya lo hizo de manera suficiente el doctor Candás, así que me voy a limitar al resto de los temas, tratando de no llegar a los 25 minutos para que la doctora Montórfano no me diga que me queda poco tiempo. Bien, el primer tema relacionado con, perdón, se me fue un poco, con las reglas generales de actuación, es el del domicilio. Hay 3 cuestiones que van de los artículos 30 a 35. El domicilio, la sucesión procesal y la capacidad. Con respecto al domicilio, el nuevo Código Procesal establece la carga de toda persona que se presenta a los tribunales de denunciar el domicilio real, que es el único físico que va a quedar en este código nuevo, y de constituir el domicilio electrónico según las normas de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia.
Es decir, el domicilio procesal constituido físico desaparece y es reemplazado completamente por el domicilio procesal electrónico. Únicamente va a quedar como domicilio físico el domicilio real y para los tres supuestos taxativamente previstos en el artículo 109 del nuevo Código. Con respecto a la oportunidad, se mantiene la primera oportunidad en que tiene contacto con el tribunal, ya sea por escrito o en audiencia, y en punto a las consecuencias de la omisión de denunciar el domicilio real o de constituir el domicilio electrónico, con respecto a la omisión del domicilio real, establece que se va a notificar en forma electrónica, en el domicilio electrónico, y si la omisión es del domicilio electrónico, se notifica en forma automática. Y acá quisiera puntualizar una diferencia con el régimen actual, que dice en forma automática, salvo la citación a la audiencia para la declaración de parte y la sentencia definitiva. El nuevo código no establece ninguna salvedad, o sea que si no constituye domicilio electrónico, se notifica de manera automática sin excepción. Con respecto a la subsistencia y cambio, el artículo 31 del Código establece que subsisten los domicilios mientras no se informe el cambio, pero acá también hay una modificación con respecto al régimen actual. En el régimen actual, el cambio de domicilio se notifica a la contraria por cédula, mientras que ahora esa notificación va a ser automática, es decir, por ministerio de la ley. No va a haber que librar cédula cuando haya cambio de domicilio. Y en el caso del domicilio físico, que reitero, va a ser únicamente el domicilio real de inexistencia, alteración, supresión, etcétera, o que se encuentre deshabitado, se notifica en el domicilio, lo que se deba notificar en el real se va a notificar en el domicilio electrónico constituido. Con respecto a la sucesión procesal contemplada en los artículos 33 y 35, el primero de ellos se refiere a la sucesión que se opera por fallecimiento, a lo cual se agrega ausencia con presunción de fallecimiento. El juez tiene que suspender el proceso y citar a las personas que le sucederán, dice el nuevo código, evita usar por ahí la palabra heredero, que decía el código, el viejo, digamos, que todavía está vigente, por ahí para no quizás dar a entender de que pudiera llegar a ser necesario que haya una declaratoria de herederos. Independientemente, estamos hablando del proceso civil donde se produce la sucesión procesal, no del sucesorio que pueda estar tramitando en paralelo. Se cita directamente o por edicto, en el caso que no se conozca o el domicilio se ignore, por edicto por un día, que en el sistema anterior era de 2 días. La otra modalidad de sucesión procesal es por transmisión del objeto litigioso. El código vigente habla de sustitución de parte, cuando en realidad es más acorde la nueva denominación, sucesión por transmisión de objeto litigioso. Porque en el código anterior se supeditaba la extromisión de la parte del cesionario o del vendedor y la intromisión del comprador, del cedente o vendedor y la intromisión del cesionario o comprador a la voluntad del adversario. Es decir, el adversario tenía que prestar su conformidad. De lo contrario, el cedente o vendedor no se producía su extromisión del proceso, continuaba siendo parte principal y el cesionario solamente podía intervenir en los términos del artículo 90, inciso 1, es decir, como un tercero adherente simple, que es la modalidad donde, menor autonomía de actuación tiene el tercero, ¿verdad? Como lo explicaba recién el doctor Candás. Hoy en día la voluntad del adversario no es relevante, por supuesto que se le corre traslado de la solicitud y resuelve en definitiva el juez, lo cual también es más lógico con la naturaleza de la cesión de créditos, para la cual no es necesaria la conformidad del deudor. El otro supuesto que está dentro de las reglas generales de actuación de las partes
es el que tiene que ver con la capacidad, en el artículo 34. El nuevo código dice, el anterior, cuando hablaba de por muerte, cuando se ocurría la muerte o se tornara incapaz, decía la persona comprobado el hecho, podía dar lugar a pensar de que era necesario que esa persona pudiera contar con una sentencia, restricción o determinación de la capacidad, mientras que ahora el nuevo código simplemente dice que el juez que advierta en el curso de un proceso conductas de una de las partes que permitan inferir algún tipo de alteración o que esa persona no puede manifestar libremente su voluntad, suspende el proceso, el procedimiento y corre vista al asesor de menores. En esto se diferencia al proyecto Justicia 2020 que ordenaba que se corra vista al Ministerio Público de la Defensa. Nuestro código ordena que, mejor dicho, manda al juez a que ordene que se corra vista al asesor de menores e incapaces, de oficio, por supuesto, y esto aclaremos independientemente del proceso que pudiera existir o no de restricción de la capacidad o determinación de la capacidad de esa persona, porque acá estamos hablando del proceso civil donde esa persona es parte. Y también establece, a pedido de parte, la posibilidad de que concurra a las audiencias con su apoyo. Bien, esas son las reglas generales de actuación. Luego, el código, el artículo 36, trata de la acumulación de pretensiones. Acá lo que hace es, en primer lugar, cambia el título. Antes se le decía en el código vigente, se le dice acumulación de acciones, mientras que ahora se le dice acumulación de pretensiones, lo cual es más coherente con la naturaleza. Sabemos que acción no es lo mismo que pretensión, y refiere a la acumulación objetiva, ya que la subjetiva se da con posterioridad en los artículos siguientes cuando trata de los procesos con parte plural. La acumulación objetiva requiere, por supuesto, en esto no cambia, antes de la notificación de traslado de la demanda, y lo que ocurre acá es que establece los requisitos para la acumulación objetiva de pretensiones, pero a cada una, y en esto se diferencia tanto del régimen actual como el proyecto Justicia 2020, a cada una le establece una salvedad. En realidad no es algo nuevo, porque eso ya estaba en doctrina, pero sí es nuevo en la legislación, o sea, ahora está expresamente previsto en la ley. ¿Cuáles son esos requisitos? Que las pretensiones no sean contrarias de modo tal que la elección de una excluya a la otra, salvo que se interponga en forma subsidiaria. A esa salvedad le faltó también las modalidades sucesiva y alternativa, que son otras modalidades para las cuales tampoco se requiere que las pretensiones tengan compatibilidad o no sean contrarias. El otro requisito es el referente a la competencia. Competencia que yo le agregué material, podríamos acaso discutir también la competencia territorial, pero en principio la competencia material porque expresamente excluye, o mejor dicho, establece que no se considera la cuantía. Esta es la salvedad, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que si hay dos pretensiones que correspondan a diferentes jueces en razón de la cuantía, o sea, jueces de paz o jueces de primera instancia, se pueden acumular, pero obviamente van a acumularse en el juez de mayor cuantía, es decir, el de primera instancia. Y el tercer requisito es que sea susceptible de sustanciarse por los mismos trámites. Y ahí le establece nuevamente la salvedad de que el actor podrá renunciar al trámite más rápido para acogerse al trámite más amplio. Por ejemplo, si tuviera una pretensión de menos de 50 ius que tramita por proceso abreviado y otra de más de 50 ius que tramita por proceso ordinario por audiencias, el actor puede renunciar al trámite del proceso abreviado y acumular sus pretensiones en un mismo proceso ordinario por audiencias. Con respecto a la acumulación de procesos, yo le puse ahí con signo de interrogación, porque no está regulada en el nuevo código. Y las personas a las cuales pregunté si sabían por qué no estaba regulado, no supieron. Evidentemente es una omisión involuntaria. No obstante eso, no significa que se va a extinguir la acumulación de procesos, el Instituto de la Acumulación de Procesos, porque está previsto en otras dos normas de este nuevo Código Procesal. La primera de ellas, en forma oblicua si se quiere, o por la ventana, como consecuencia de la resolución de la excepción de litispendencia.
Sabemos que cuando se resuelve la sección de litispendencia por triple identidad, se ordena el archivo de la causa iniciada con posterioridad, o bien cuando es por conexidad, se remite al juzgado donde está tramitando la causa que se inició primero, donde se produce la acumulación de los procesos. Y la otra norma es la que habla de la acumulación de los procesos sucesorios, en particular. Con lo cual, no se extingue la acumulación de procesos, pero no tiene la regulación dentro de un capítulo especial como tenía el código anterior. Bien, los artículos siguientes hablan de los litisconsorcios. Ahí entramos ya al tema de proceso con parte plural. Se mantienen las dos categorías de litisconsorcio, tanto facultativo como necesario, en función de que la pluralidad de sujetos dentro de la parte se deba a la conexidad de las pretensiones por razones de economía procesal en el facultativo, o bien a una relación única o a la indivisibilidad del objeto, como recién lo explicaba el doctor Candás, con lo cual la sentencia no puede pronunciarse en forma eficaz si no son citados todos los litisconsortes necesarios. Con respecto al facultativo, está en el artículo 37 del nuevo código. Lo que establece es, el código anterior únicamente hablaba de conexidad, en la causa o en el objeto. El nuevo código establece como requisitos la conexidad, por supuesto, en la causa o en el objeto. También dice que la sentencia respecto de una de las partes pudiera afectar también, respecto a uno de los sujetos que integran el litisconsorcio, dentro de esa parte pudiera afectar a la otra, y que existan cuestiones comunes. Ahora bien, yo puse entre signos de interrogación, alternativos o conjuntos, porque el proyecto Justicia 2020 los proponía a estos supuestos que dan lugar a un litisconsorcio facultativo con la disyunción o, es decir, conexidad o afectación o cuestiones comunes. El Código de Corrientes no establece esta disyunción, con lo cual parecería que tuvieran que darse los tres requisitos. Modestamente considero que en realidad lo que identifica o caracteriza al litisconsorcio facultativo es la conexidad. Los supuestos de afectación, va a ser como una consecuencia, en todo caso, derivada de esa conexidad. Y con respecto a las cuestiones comunes, es algo que normalmente se exige, pero para la unificación de la personería, es decir, que haya cuestiones comunes de hecho, de derecho dentro de la estrategia de esa parte plural, pero no necesariamente para la procedencia del litisconsorcio propiamente dicho. Con respecto a la actuación, por supuesto es independiente, en esto no cambia, esto sí es una modificación. Establece expresamente el código que no hay un límite máximo a la cantidad de litisconsortes. Es decir, como mínimo 2 y como máximo el infinito. O sea, no establece un límite máximo, lo dice expresamente. Pero, sin embargo, dice a continuación, el juez de oficio podrá disponer, o a pedido de parte, la unificación de la representación, dice, cuando en realidad, por eso le puse SIC, debió haber dicho unificación de personería, que es lo más adecuado técnicamente hablando, cuando se trata de unificar la actuación de los sujetos que componen un litisconsorcio en uno de ellos, independientemente de que también se pueda producir la unificación de la representación convencional. Con respecto al litisconsorcio necesario, está previsto en los artículos 38 y 39, puede ser inicial con el acto procesal de la demanda, que es el litisconsorcio en sentido estricto, porque cuando es sobreviniente con la llamada integración del litis, de la que habló también recién el doctor Candás, en realidad no es un litisconsorcio en sentido estricto de la palabra, sino una intervención de tercero litisconsorcial. En la práctica los efectos de su actuación son los mismos que los de un litisconsorte, pero técnicamente, en teoría, se distingue según si está dentro de la demanda va a ser parte y por ende va a ser litisconsorte, y si se incorpora con posterioridad a través de una integración del litis, en el caso del litisconsorcio necesario que estamos hablando, va a ser una intervención de tercero litisconsorcial.
Por supuesto que el proceso se suspende mientras se cita a ese tercero, y fíjense algo que constituye un cambio de este nuevo código. No indica un límite temporal. El código anterior, vigente todavía, dice que la integración de la litis se da hasta antes del dictado de la providencia de apertura de la causa a prueba, justamente porque no puede dictarse con la sentencia con eficacia por tratarse de una relación jurídica sustancial única, y por ende el tercero tiene que por lo menos ser citado, no puede ser obligado. Por eso también, por ahí entrando un poquito en el tema de que habló recién el doctor Candás, ya no se llama intervención obligada o coactiva, sino intervención por citación, porque lo que hay que hacer es citarlo. Si no viene, no se presenta, es harina de otro costal, digamos. Mientras que el nuevo código no indica límite temporal, y esto responde a una cuestión que ya se hablaba en la doctrina y que tiene que ver con la posibilidad de que ese litisconsorte consienta, convalide lo actuado, porque muchas veces se advierte que no se citó a un litisconsorte necesario al momento de dictar la sentencia. Entonces, el juez tiene que suspender el llamamiento a auto para sentencia, y de conformidad a la legislación anterior hubiera tenido que declarar de oficio la nulidad de todo lo actuado desde que debió haber sido citado ese tercero antes del llamamiento, de la apertura de la causa a pruebas. La doctrina actual dice que lo más adecuado por razones de economía procesal es interrumpir, citar al tercero y estar a la actitud que asuma el tercero. Si el tercero no se presenta o se presenta y consiente todo lo actuado con anterioridad, es perfectamente válido y el proceso continúa con el dictado de la sentencia. La actuación procesal es individual cuando es favorable, es decir, por ejemplo, el recurso interpuesto por uno de los litisconsortes favorece a los demás, pero cuando es desfavorable, como el allanamiento, el desistimiento, etcétera, requiere la voluntad de todos los sujetos que forman ese litisconsorcio necesario. En esto no hay cambio. El tema siguiente es intervención de tercero, que voy a pasar. Ahí no estaba cuidado. De ahí la intervención de terceros, yo abajo de todo puse tercerías, y ese sí ese va a ser el último tema del cual voy a hablar, que si bien no es parte de la noción de intervención de terceros propiamente dicha, porque en sentido lato sí, porque como bien lo dijo recién el doctor Candás, todo aquel que no es parte es tercero, en sentido muy amplio. Pero en sentido estricto, intervención de terceros y tercerías son dos institutos diferentes. Básicamente las diferencias son que en las tercerías se presupone un embargo u otra medida cautelar análoga efectivamente trabada sobre un bien, mientras que en la intervención de terceros no necesariamente. Y la otra diferencia es que en las tercerías el tercerista no ingresa al debate procesal del principal, solamente le interesa obtener el levantamiento del embargo o el pago preferente según corresponda, independientemente de lo que se resuelva dentro del proceso principal. Bien, voy a pasar directamente a tercerías para explicar. Me permito tocar este tema, doctora Montófano, porque vi el programa y vi que no estaba previsto, y acá hay un cambio que me parece oportuno comentar, que tiene que ver con la novedosa modalidad de la tercería de mejor derecho sobre la cosa. Este power yo lo pasé, así que eventualmente la parte que salté van a poder acceder después a través el área se las va a pasar por correo electrónico. Como sabemos, hay dos clases clásicas. Bueno, las tercerías están previstas en el artículo 154 a 162. No voy a agotar todo el tema, solamente voy a hablar de ese supuesto puntual. Hay dos categorías clásicas, tercería de dominio y tercería de mejor derecho. Hoy se le dice mejor derecho a secas, pero en el nuevo código se aclara mejor derecho al pago y se incorpora la novedosa categoría de la tercería de mejor derecho sobre la cosa. Se trata de una categoría que surgió en la jurisprudencia, en aquellos supuestos en los cuales el tercerista no podía acreditar el dominio en forma perfecta
porque le faltaba algo para poder completar su dominio. Por ende, digamos, no podía promover la tercería de dominio, pero tampoco tenía un mejor derecho al pago, es decir, él no pretendía que se venda la cosa y que se le pague con preferencia al acreedor embargante. Él quería la cosa. Entonces, la jurisprudencia, en un primer momento, en algunos casos, hizo lugar a esta forma de tercería. Como no estaba prevista, siempre la ponían como una tercería de mejor derecho, pero con los efectos como una situación híbrida, digamos, con los efectos de la tercería de dominio en cuanto a que no se vendía la cosa, sino que se suspendía la subasta. Entonces, luego el Código de Salta fue el primer código en regularlo, el Código Procesal, y actualmente, bueno, por supuesto, el Anteproyecto de Justicia 2020, que todavía no tiene concreción, y el Código de Corrientes, que ya es ley, y su entrada en vigencia es inminente. ¿Qué hace la tercería de mejor derecho sobre la cosa? Suspende la subasta. El texto dice suspende las actuaciones, pero en realidad sabemos que las actuaciones continúan hasta que llega el momento de llevar a cabo la subasta. Ahí recién se suspende, e incluso la cosa en cuestión puede ser reemplazada, o sea, el embargo que se trabó, independientemente de que subsista hasta que se resuelva la tercería, el acreedor puede mejorar, ampliar o sustituir incluso con otros bienes, digamos, de su garantía. Entonces, se suspende la subasta. La oportunidad, igual que la tercería de dominio, es decir, antes de que se entregue la posesión, o bien que se inscriba la transferencia de la cosa al comprador. Fíjense que en este caso también estamos en un supuesto muy similar en cuanto a oportunidad que la tercería de dominio. ¿Cuáles son esos requisitos que establece? Bueno, tenemos dos supuestos. Uno establecido legalmente en el Código Civil y Comercial de 2015, que es el de boleto de compra-venta para inmuebles, y otro que no está establecido en la ley, pero sí fue admitido por la jurisprudencia. Boleto de compra-venta para automotores y sentencia de adjudicación de bienes en procesos de divorcio. Con respecto a los inmuebles, el artículo 1170 del Código Civil y Comercial establece como requisito que haya un contrato directo con el titular registral o con quien haya contratado con el titular registral o que permita hacer un encadenamiento de los adquirentes sucesivos de manera tal de poder llegar en forma ininterrumpida al titular registral. Por supuesto que sea de buena fe, que se haya pagado el 25% del precio como mínimo, que el boleto tenga fecha cierta, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, con la certificación de las firmas, y que tenga publicidad suficiente, ya sea registral o posesoria. Estamos hablando del boleto de compra-venta. Cualquiera de los dos casos, por supuesto que en el caso de la publicidad posesoria se admite cualquier medio de prueba, es suficiente para poder acreditar esta publicidad como requisito de procedencia de la tercería de mejor derecho sobre la cosa. Con respecto a automotores, la jurisprudencia, que no es unánime, digamos, cada una hay una casuística respecto a esto, pero básicamente coinciden en que se exige boleto de fecha cierta, pago del precio y que el tercerista se haya encontrado al momento del secuestro en posesión del bien, lo cual va a surgir del acta que abre el oficial de justicia al momento de realizar la diligencia del secuestro. Y por último, otro supuesto también que surgió en la jurisprudencia de tercería de mejor derecho sobre la cosa es el de la sentencia de adjudicación. Es decir, había un acuerdo de distribución de bienes dentro de un divorcio y ese acuerdo había sido homologado por una sentencia homologatoria, pero no había sido inscripta en el registro. Consecuentemente, el acreedor del cónyuge no adjudicatario había embargado ese bien y el cónyuge adjudicatario se presentó al proceso promoviendo una tercería de mejor derecho sobre la cosa. ¿Qué se le exigió? Simplemente la publicidad posesoria, porque ya contaba con la sentencia de adjudicación de fecha anterior al embargo. Eso es importante, no lo puse ahí con detalles en el PowerPoint, pero también en el caso del boleto, por supuesto, se exige que sea de fecha anterior al embargo. Bien.
Bueno, con esto entonces termino mi exposición. Tengo una pequeña frase de Vince Lombardi que dijo: los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo. Esta reforma procesal nos coloca frente a una situación que nos interpela, yo pienso, de la misma forma que nos interpeló, si bien circunscrito por supuesto al ámbito de nuestra provincia, la reforma del Código Civil y Comercial del año 2015. Siento que todos estamos tratando, leyendo por todos lados, capacitándonos, escuchando charlas, conferencias, tratando de ponernos al día y de entrenarnos lo más que podamos para poder el 1 de diciembre estar a la altura de las exigencias de este nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Por supuesto, como dijo recién el doctor Candás, van a correr ríos de tinta sobre esto. Lo que podamos decir hoy es simplemente una introducción a estos temas. Esto se va a ir perfilando posteriormente con la labor que hagamos desde la doctrina y desde la jurisprudencia, pero lo importante es tener presente que todos, como dice ahí esa frase, todos somos importantes, todos somos un eslabón dentro de esta cadena, y que el pilar fundamental, los cimientos están dados por el nuevo código, pero el pilar fundamental para la implementación efectiva de esta nueva legislación está en la capacitación. Y en eso estamos. Así que les agradezco muchísimo nuevamente por la convocatoria y que tengan unas buenas noches. Bueno, siendo las 8:25, hemos dado por concluido la charla de hoy. Agradecemos la participación del doctor Moreira y el doctor Gatti desde sus respectivas ciudades, y muy especialmente al doctor Ledesma, que viajó para la charla, como al doctor Candás, que vino de Goya. Muchísimas gracias por la participación, el compromiso de todos ustedes. Y hacemos el aviso, Alina, para el miércoles 18:30, séptimo día. Marta Eli Altave hablará de procesos, sujetos vulnerables. Luis Podestá, juez de Mocoretá, hablará de impacto, la perspectiva de vulnerabilidad en el proceso. Sergio Schoenhorn, acompañamiento procesal de personas vulnerables. Y la doctora María Luisa Aróstegui, Comisión de Acceso y Justicia y Programas de Facilitadores Judiciales de los Juzgados de Paz de la provincia de Corrientes. Así que también agradecemos la participación y la colaboración de las personas que están presentes en la mesa de hoy, que nos acompañan, Mirta Alende y Edgar Parras, como por supuesto la dueña de la sala de capacitación de la Escuela Judicial Alina. Muchísimas gracias, Alina, te escuchamos. Bien, doctor, nos vemos el miércoles que viene, perdón. La verdad que un tema muy, pero muy complejo, complejiza toda la actuación cuando existen intervención de terceros, tercerías y demás, así que creo que va a ser de consulta la grabación de la charla de hoy. La verdad que los felicito, doctor Candás y doctor Ledesma, por abordar este tema, como les dije, para mí tan complejo en una actuación. Así que nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Chau, chau. Hasta luego. César.